Muy bien. Hebreos 4, hemos visto que nos habla de un reposo especial para el pueblo de Dios. Y al hacer nuestra esta promesa de que estamos dentro de un reposo especial, al hacer nuestra esa promesa, podemos vivir gozosos. Yo quiero, la palabra de Dios quiere, el Espíritu Santo quiere que tú vivas gozoso. Amén. Habrá tiempos en que no puedas estar feliz cuando estás atravesando por desiertos, pero sí gozoso. No puedes estar feliz porque estás atravesando por una situación difícil, pero sí gozoso porque sabes que ese desierto tiene fin. Y sabes que tiene un fin. O sea, que tiene un propósito. Eso nos hace a todos ver los desiertos y decir, ay, qué padre, algo viene del Señor, porque recuerda que todo sucede para bien. Entonces, con esa promesa, tú no debes de temerle a las cosas que vienen. Amén. Debes de tener esa vida así desenvuelta, esa vida agradecida, esa vida que no le debes nada a nadie. Por lo que estés pasando es porque estás en las manos del Eterno. Amén. Estos desiertos por los que estamos pasando, podemos saber que todas esas dificultades son desiertos. Así los llama la Biblia, y ya hemos aprendido a no temerles. Y más que lugares físicos, son lugares espirituales donde nos encontramos con la gloria de Dios en la zarza. Amén. Entonces es maravilloso todas las cosas que nosotros estamos aprendiendo aquí. Y para que no quede duda sobre la necesidad y la bendición que son los desiertos en nuestra vida, hoy reforzaremos esa promesa. ¿Me pones el título, por favor, Valeria? El desierto, el taller de Dios. ¿Qué te dice el título? Esta es una frase que lo leí, no sé dónde, pero me gustó, me encantó y dije, la voy a usar. Y ya llegó el tiempo, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es oportuna. Amén. Entonces, el desierto, el taller de Dios. Entonces, hoy reforzaremos esta promesa. Veremos que, en efecto, todos los desiertos por los que estás pasando son talleres que Dios usa para repararnos, para componernos, para darnos mantenimiento, para darnos conocimiento, para hacer todo lo que tú tienes que hacer para que sigas transitando por esta vida. Entonces, el desierto es un taller al que necesitas llegar. Sí o sí necesitamos un taller, y gloria a Dios que ese taller, el que lo atiende, es Dios. Amén. Entonces, vamos a reforzar esta promesa de que los desiertos son un taller de Dios, recordando a 3 personajes bíblicos. Vamos a ver a Elías, vamos a ver a Agar, y vamos a ver a Pablo. ¿Y qué tendrán algo en común? Ay, mira nomás, dime qué tienen en común Agar y Pablo. Dime, ándale. Nomás dice sí. Lo dice para que todos digan, qué inteligente es la Flora. Ay, Toño, ¿cómo te comprendo? Miren, y Flora y Toño. Bien,
Elías, fíjate, son épocas súper diferentes, súper diferentes. Agar, ¿quién era? La esclava. Elías, un profeta. Elías, un profeta. Y Pablo, pues Pablo, todos conocemos a Pablo en el Nuevo Testamento, fue el fundador de cuántas iglesias, de cuántos libros tiene Pablo. 7 dice, ¡ay, ternurita! 13. A ver, no lo puso Karina, no vino Karina. No, ¿verdad? Es que iba a traer algo que iba a poner ahí en la pared. Bien. Vamos a ver algo que tienen en común. No me voy a adentrar muchas cosas, solamente les voy a decir una sola cosa. Que los 3 estuvieron en el mismo desierto. Los 3 estuvieron en el mismo desierto geográfico, en diferentes situaciones personales, pero en la geografía, en el mismo lugar, en esa misma zona estuvieron los 3. Eso es algo que es impresionante, cómo Dios los mandó al mismo taller, pero en diferentes, con siglos de diferencia. Vamos a ver, ¿por cuál quieren que empecemos? ¿Por Agar? Bueno, vamos a empezar por Agar. Agar en los tiempos de Abraham. Entonces ya la historia más o menos ya la conocemos. Génesis 16 y Génesis 21 nos habla, es una esclava que Abraham y Sara obtuvieron en su viaje ¿a dónde? A Egipto, exactamente, Yola. En su viaje a Egipto adquirieron entre muchos esclavos, ahí se coló Agar. Y cuando no pudieron tener y no podían tener hijos y se desesperaron por la promesa que les había dado Dios de que iban a tener descendencia, se desesperaron y Sara le entregó a su esclava para que tuvieran un hijo, y el hijo se llamó Ismael. Entonces vamos a Génesis 16 del 5 al 7. Vamos a ver el desierto de Agar. ¿Ok? ¿Qué clase de desierto tuvo Agar? Génesis, les dije, 16 del 5 al 7. Entonces Saraí dijo a Abraham: tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Saraí a maltratar a Agar, que ésta huyó de su presencia. Agar, pues era mujer se hizo concubina de Abraham, y pues sintió el desprecio de Sara. Entonces empezaron cuestiones familiares. El desierto, uno de tantos desiertos por los que nosotros podemos estar pasando, puede ser un desierto de problemas familiares. Muchísimos, eso nos es familiar. Los problemas familiares con un hijo, con una hija, con el esposo, con la esposa. A lo mejor intervienen ciertas circunstancias, pero el problema son ellos. Y empiezan problemas familiares. Y aquí vemos que el desierto de Agar fue un desierto familiar.
La Sara empieza a tener envidia, porque ellos, Abraham y Sara, ellos tomaron la decisión. Ese hijo que nació de Agar fue una decisión humana, porque ellos se anticiparon, se desesperaron. Y el otro hijo, el que le nació a Sara y a Abraham, ¿cómo se llamó? Isaac, ese es el hijo de la promesa. Pero este hijo, Ismael, fue por la impaciencia, porque no supieron esperar, no aguantaron, entonces se desesperaron. Entonces empiezan problemas. De tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó de su presencia. Pero pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial. ¿En dónde? En el desierto, el cual está en el camino a la región de Shur. Entonces, no voy a poner mapas porque la prédica, no me quiero desviar, está un poquito larga. Son para los nuevos, son 7 horas de predicación. Como a eso de las 3 de la tarde van a empezar los sándwiches. Entonces, no se desesperen. Entonces, solamente ahorita es que Agar huyó ¿a dónde? Al desierto. Ella se fue desesperada, imagínate cómo se sentía, y se fue al desierto. Y continuamos. ¿Qué dice? Ahora vamos ahora del 21, Génesis 16, del 5 al 7. Luego de 21, Génesis 21, del 8 al 10. Génesis 21, del 8 al 10. El niño Isaac creció y esta fue, lo que vimos fue la primera vez que Agar huye al desierto. Primera vez. Aquí ya nace el hijo de Sara y de Abraham. Ese niño con el que había huido Agar ya estaba grande. Y cuando nació el hijo de la promesa, el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham: echa de aquí esa esclava otra vez. Echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Entonces ahí va de nuevo Agar otra vez al desierto. Ahora nos vamos de 21, del 14 al 18. Ustedes pueden leer la historia completa. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada. Lo convence y dice: está bien, me la voy a llevar, vamos. Y al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un recipiente de cuero para agua y se lo dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó al muchacho y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto. ¿Por dónde? Por el desierto de Berseba, el mismo lugar, Berseba. Entonces ella se fue y anduvo errante con su hijo. Imagínate, por favor, ponte en su lugar. Continuamos. Cuando se acabó el agua del recipiente, puso al muchacho debajo de un arbusto y fue a sentarse solo a distancia de un tiro de flecha, pues pensaba: no quiero ver morir al muchacho. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. ¿Te has sentido eso en tu desierto? ¿Has llorado desconsoladamente? Claro. Ahí es donde te sensibilizas en el desierto. Le regresas al pasado.
se puso al muchacho debajo de un arbusto. Cuando nosotros encontramos ese arbusto y nos ponemos y nos da ese sentimiento y empiezas a abrirte con Dios y empiezas a llorar y empiezas a orar y estoy hablando de alguien que es cristiano, de alguien que sabe de dónde viene su socorro, porque habrá gente que hace todo menos esto, pero nosotros como hijos de Dios buscamos un arbusto, valga la metáfora, buscamos un arbusto, nos ponemos abajo de él y empezamos a platicar con Dios, empezamos a orar. Continuamos. Y se fue a sentarse solo a distancia de un tiro de flecha, pues pensaba, no quiero ver morir al muchacho. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al muchacho sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, aquí está la zarza ardiente. En el desierto la gloria de Dios se manifestó porque ella empezó a llorar y a llorar y a clamar. Y oyó Dios al muchacho sollozar. Entonces el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del muchacho ahí donde está. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Amén. Entonces, el desierto de Agar fue un lugar para ella de supervivencia. Porque si tú lees toda la historia, les fue dado provisión. Si tú lees la historia, te vas a dar cuenta de todos los detalles, cómo Dios cuidó de ella, cuidó del muchacho en la primera y en la segunda vez que fue al desierto. A nosotros, esto nos dice que en la vida no va a haber un desierto, va a haber 2, o 3, o 4, o 5. Pero eso no quiere decir que esa va a ser una vida de desdicha. Cuando tú le dices a Dios, Dios, úsame, entonces el Señor sabe lo que tiene que hacer. Te manda al taller, porque Él tiene un plan y ve tus cualidades y ve todo lo que tú tienes, todo lo por lo que has pasado, y Él sabe en qué le vas a ser útil. Así que Él te va a pulir, Él te va a hacer que cuando salgas del taller, salgas como cuando llevabas tu bicicleta a desponchar. Y que al menos así me pasaba a mí. Mi bicicleta vieja, pero cuando salía con desponchada, yo me imaginaba que era nueva. Y le daba precio. Porque supuestamente la sentía yo nueva. Entonces tú vas a salir restaurado. Porque estás entrando al taller. Entonces esa es una de las características que suele pasar para un hijo de Dios cuando termina un desierto. Cuando termina un desierto, sales restaurado, sales mejorado. Amén. Entonces todos los que estamos aquí hemos pasado desiertos. Todos los que estamos aquí estamos pasando por un desierto ahorita. Y todos los que estamos aquí vamos a pasar más desiertos. Eso es algo, qué bueno que dicen amén. No, qué bueno, ahora sí. Qué bueno, porque de eso se trata. Si no, ¿cómo va a llegar la sabiduría? Si no, porque tú estás en las manos del alfarero. Estás en las manos del gran mecánico del universo. No en las manos de Carlos. No, estamos en las manos del gran yo soy.
del eterno Dios. Entonces, eso es increíble. Entonces, para Agar, el desierto fue supervivencia, sustento y una promesa para su hijo y refugio, una promesa para su hijo. Muchos pasan por situaciones que tienen que ver con los hijos. Y pues muchas veces duele más que en uno mismo. Entonces, Agar, las mujeres se van a identificar mucho más con ella por la vida. Entonces, habrá muchas situaciones en la vida de que te puedes identificar con Agar. Muchas situaciones en la vida de ella, por eso te recomiendo que leas la historia. Génesis 16 y Génesis 21, y léelo así como Carla. Un verso le dio palabra tremenda. Así, si tú lees detenidamente, pausadamente esos pasajes, te va a iluminar, te va a servir de gran manera. Amén. Ahora vamos al desierto de Elías. El desierto de Elías vamos a empezar su historia en 1 Reyes 19. Nada más la voy a mencionar, es una historia larga que ustedes la van a leer. Isaías, después de lo que sucedió en el Monte Carmelo, ¿qué sucedió en el Monte Carmelo? Elías era un hombre celoso de las cosas de Dios. Y retó a Jezabel, porque Jezabel estaba acabando con los sacerdotes, estaba acabando con los sacerdotes del Dios verdadero. Entonces Elías los retó públicamente y retó a los 450 sacerdotes ¿de quién? De Baal. Los retó y les dijo: agarren un toro cada uno, ustedes uno y yo uno, y hicieron un altar, y el primero que caiga fuego del cielo y encienda la ofrenda, ese es el Dios verdadero. ¿Aceptan el reto? Sí, y estaba todo el pueblo ahí. Entonces, ya la historia es de que ellos empezaron a adorar a su Dios y no pasaba nada, y Elías se burlaba porque él tenía la confianza de que Dios iba a responder. Después baja ese milagro y llega fuego del cielo y enciende la ofrenda de Elías. Y después de eso, Elías manda matar al pueblo enardecido porque habían dicho: es cierto, ese es el Dios verdadero. Entonces, la pasión del pueblo, entonces Elías aprovechó eso y dijo: mátenlos a todos. Y acabaron con los 450 sacerdotes de Baal. Y Jezabel, la esposa de la reina, se enojó y juró que no iba a terminar ese día cuando Elías iba a estar muerto. ¿Y qué hizo Elías? Elías huyó. Huyó después del milagro tan increíble, huye al desierto. Y dice la palabra que después de ahí, eso lo vas a leer en 1 Reyes 18 y 19. Dice que llegó a Judá, atravesó el desierto, llegó a Judá, dejó a su sirviente y caminó un día completo por el desierto. Y cuando ya estaba cansadísimo, se puso también abajo de un arbusto, un enebro. Entonces ahí vemos también a Elías, abajo de un arbusto. Entonces, eso me llama la atención, que cuando tengas algún problema,
ponte abajo de un árbol y empieza a platicar con Dios. Empieza a platicar con Dios y empieza a clamar al Dios del universo. Y Dios va a mandar ayuda. Entonces, aquí vemos que Elías llega, se sienta en el arbusto y le dice a Dios, quiero morir. Imagínate lo que estaba pasando en la mente de Elías. Un hombre entregadísimo a Dios, celosísimo de Dios. Ese es un desierto diferente al de Agar. Ese es un desierto por el que pueden pasar muchos cristianos, que después de ver la gloria de Dios de formas increíbles. ¿Cuál fue uno de los milagros de Elías? ¿Te acuerdas? Fue alimentado por cuervos. Resucitó a un niño de la viuda de Sarepta. Había visto fuego descender del cielo. Elías había visto la gloria de Dios en muchísimo, o sea, fue algo increíble lo que le estaba pasando, lo que había testiguado Elías. Pero sin embargo, ante el peligro de muerte, ante el peligro de la muerte, él flaqueó. Él flaqueó. Muchos cristianos podemos estar, no podemos decir, ay, a mí no me va a pasar. Ante el peligro de la muerte, muchos podemos flaquear. Muchos se pueden enojar con Dios. Muchos pueden protestar, reclamar. ¿Por qué? Ante el peligro de la muerte, ante la muerte de una persona, puede pasar esto. Elías clamó y dijo, me quiero morir. Entonces, un ángel del cielo llega y él se durmió y llega y lo toca y le dice, come. Elías despierta y come. Se vuelve a dormir y lo vuelve a tocar el ángel y le dice, come, y vuelve a comer. Entonces se levanta y camina 40 días y 40 noches por el desierto rumbo al monte Horeb, al monte Sinaí, al mismo monte de Moisés. Y allí en el monte Horeb, Elías tuvo un encuentro con Dios. ¿Se acuerdan? En la cueva. Dios le dijo, métete a esa cueva, a esa hendidura en la roca, y me verás pasar. Y entonces hubo un fuerte viento, recio, un huracán. Después de eso, un terremoto. Pero dice la palabra, pero Dios no estaba en el viento. Después un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y Elías lo que quería ver lo que quería hacer es verlo. Él se imaginó que iba a ver a Dios en el viento, en eso inexplicable que pasaba. Entonces, no pasó el terremoto y tampoco era Dios. Y después de eso, fuego. Dijo Elías, aquí sí está. Y tampoco. ¿Y dónde vio a Dios? Dice la palabra que después de eso, un silbido apacible, una suave brisa, así. Y ahí estaba Dios. Entonces, para nosotros, esta palabra nos ayuda porque nos dice igualito que en la zarza ardiente. Dios se manifestó en algo insignificante, en una zarza, un arbusto. Entonces Dios se manifiesta en las cosas cotidianas. Ahí vas a encontrar a Dios. Y en este caso de Elías,
Dios no estaba ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el huracán. Dios estaba en el silbido, en el silencio, en la quietud. Por eso la palabra de Dios dice que cuando quieras hablar con Dios, cuando quieras tener un contacto con Dios, te encierres en tu cuarto, cierres la puerta y ores a tu Padre que está en lo secreto. Amén. Amén. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará y todo mundo verá que eres recompensado, que eres galardonado. Entonces, ese es el Dios a que nosotros adoramos. A este Dios lo vas a encontrar en la quietud, lo vas a encontrar de seguro en el desierto. Si tú estás teniendo una sequía espiritual, pide un desierto. Te urge un desierto. Y si tú le dices a Dios, Señor, me estoy secando, algo me falta, Padre bendito, no siento alabarte, como que ya llegué me estoy secando, Dios. Entonces, mándame un desierto, Señor. ¿Cómo crees que te va a tratar Dios? Pues te lo va a dar con mucho gusto, con mucho amor. Acuérdate la promesa que Dios no nos va a dar algo que no podamos soportar. Y conforme a todas las cosas, Él siempre va a tener una salida, Él siempre va a tener algo para nosotros, siempre, siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios de amor. Entonces, aquí nosotros vemos que después de que Elías vio a Jehová y que lo vio en el silbido del viento, después de eso Dios le da un propósito para su vida, un nuevo propósito. Él ya se quería morir, igual que Jonás, que se aventó al mar porque se quería morir, pero Dios lo rescata a Jonás, Dios rescata a Elías y le da un nuevo propósito, le da una nueva misión y le dice, ve y unge a 2 reyes, y le dice, ve y escoge a un sucesor, y escogió ¿a quién? A Eliseo, y lo empieza a discipular. Entonces la vida de Elías tomó un nuevo rumbo, se renovó. Entonces pidan un desierto. Si es tu caso, si eres un cristiano, si eres un hombre temeroso de Dios, hazlo. Hazlo. Es urgente que lo hagas. Entonces tenemos dos casos diferentes. Agar, la egipcia, y Elías, que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que había visto maravillas, pero que en un momento de su vida, su fe flaqueó. Entonces Dios estuvo atento con él. Y el desierto de Elías fue un desierto de refugio ante la amenaza de la muerte. Y fue un desierto de fortalecimiento, de sustento, y donde vio a Dios en la sencillez de un silbido. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver el desierto de Pablo. El desierto de Pablo. Pablo, puedes imaginarte a este hombre, pero te lo imaginas en un desierto. A ver, en todo lo que tú conoces de Pablo, ¿cuándo Pablo estuvo en un desierto? Cuando lo dejó ciego. Bueno, ese fue un desierto espiritual, pero aquí hablamos de unos desiertos físicos, que sí, que Dios te aísla,
Dios te aísla. No es casualidad que Dios escogió a un pueblo y estaba rodeado de desierto. Para donde volteabas había desiertos. Y así somos nosotros. Para donde voltees hay desiertos. Para donde voltees hay desiertos. Si estamos allá, los mismos desiertos, pero interminables. Si estamos fuera de la cobertura de Dios. Si estamos en la cobertura de Dios, tenemos la promesa de que pasarás por aguas, pero no te ahogarás. Pasarás por fuego, pero no te quemarás. O sea, sí vamos a pasar porque son necesarios, pero tenemos la promesa de que Él está con nosotros. No es como allá afuera. Nosotros tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros siempre. Cristo lo hizo igual. Estará con nosotros siempre, siempre, siempre. Y eso es algo que a nosotros nos llena de confianza. Entonces, el desierto de Pablo. Ahorita que estamos recordando, Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Él atestiguó la muerte del primer mártir. ¿Cómo se llamaba? Esteban. Flora, ¿qué pasó? Cuando no sabe, no sé. Pero cuando... Entonces, él atestiguó la muerte de Esteban. Y tanto que la atestiguó como que la apoyó, porque le dieron sus ropas. Entonces, Pablo perseguía a la iglesia y era un hombre celoso igual que Elías, celoso de lo que le habían enseñado. Pablo había estado con Gamaliel, uno de los hombres más prominentes, más sabios de ese tiempo, el maestro con el que todos querían estar. Alguna vez ya les dije, pues que antes no había universidades. Las universidades eran esos hombres. En la época de los griegos, por ejemplo, Sócrates, Platón, todos querían estar con él, porque era la universidad, era el maestro. Oye, ¿con quién estás? Sócrates ha sido mi maestro. ¡Wow! Hazte cuenta que ahorita dices, ¿en qué universidad estás? En la UAS de O. ¡Wow! En la UAS. ¡Wow! Entonces, así era entonces, el estar con Gamaliel, o sea, que tu maestro fue Gamaliel, era lo máximo. O sea, era la mejor universidad de ese entonces. Entonces, él había aprendido, era fariseo, y él había aprendido el celo fariseico. Entonces, cuando vio que una persona decía ser el Mesías, contraria a toda la religiosidad fariseica, entonces Pablo, su celo se encendió y empezó a perseguir a la iglesia cristiana, y así estaba en eso. Cuando pidió cartas, pidió, déjenme ir a Damasco, y se encaminó a Damasco con otro grupo de hombres para agarrarlos allá. En esa ciudad tan importante, Damasco, era un centro comercial, cultural, y ahí decía que iba a agarrar a los cristianos de pechito. Entonces iba a impedir que el cristianismo se expandiera más. Entonces iba caminando para allá cuando Cristo se le aparece. Sí, y le escucha la voz y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? Todo eso ustedes lo van a leer porque no tengo el tiempo para estarlo leyendo, pero ustedes ya saben la historia. Los que no saben la historia, en el libro, ¿en qué libro está? En el libro de Hechos. Ahí en el libro de Hechos ustedes van a encontrar esa apasionante historia. Bueno, se le aparece Jesús, queda ciego efectivamente, queda ciego unos días y
Dios le dice a Ananías, ve y pon las manos sobre Pablo, ora por él. Y Ananías le dice, ¿cómo? Si él es un perseguidor de la iglesia, ¿cómo voy a hacer eso? Haz lo que te digo porque es un instrumento mío. Va a ser un instrumento tremendo. Entonces Ananías va a orar por él. Dice que se caen unas costras de sus ojos y Pablo empieza a ver. Está bien todo eso. Pero ¿qué hizo Pablo después de eso? Se fue ¿a dónde? ¿A Jerusalén? Porque ¿cuál era lo que seguía? Pablo se da cuenta de que Jesucristo, al que habían crucificado, se le había aparecido, le había hablado. Entonces Pablo, lo normal que podría haber hecho alguien es irse a donde estaban los apóstoles, a donde estaban todos reunidos, a donde estaba la crema innata del cristianismo. ¿Y dónde era eso? Jerusalén. Eso era lo normal que él pudo haber hecho, pero él no escogió eso. Él dijo no. Gálatas, vamos a Gálatas 1:17. Gálatas 1:17. Dice, está explicando lo que pasa, y dice, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Apóstoles significa enviado. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. O sea, fue de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Pero de donde luego regresé a Damasco, duró 3 años. 3 años en el desierto por voluntad. Aquí no es que estuviera persiguiendo a alguien, no era peligro de muerte, no era un problema familiar, era un problema espiritual el de Pablo. Él tenía que desaprender todo lo que había aprendido, toda una vida de doctrina diferente a la que le estaba enseñando Jesús, a la que le estaba revelando Jesús. Entonces él tuvo que aislarse porque pasaban muchísimas cosas por su cabeza. Tenía su conciencia sucia por todos los muertos que había, por culpa de esa persecución. Entonces Pablo estaba en un estado mental, espiritual, completamente sacudido, porque después de haber creído y defendido toda una vida y tener una carrera prominente en el fariseísmo, se dio cuenta que estaba equivocado. Entonces tenía que cambiar su chip. Dificilísimo. Y no cambias de la noche a la mañana. Por eso aquí en la iglesia somos bíblicos, no nos andamos metiendo en ondas de doctrinas, porque puede venir una gente como Pablo, puede venir una gente confundida, puede venir una gente que está sentida con la iglesia de años y dice, voy a darme una oportunidad, y viene y escucha doctrina, y es una doctrina que él no la conoce. Es una doctrina que para él no es cierto. Entonces, para esa persona va a decir, no, esta iglesia no es, y se va a ir. Entonces, Pablo tenía en su haber, en su mente, en su ser, doctrinas y doctrinas y doctrinas y doctrinas hechas de hombre, de los fariseos. Entonces, él tenía que desaprender todo eso. Y se tomó un tiempo de 3 años, de donde luego fui a Damasco, dice. Después de esto, Pablo, todo está en el libro de Hechos. Después de esto, Pablo regresó, dice, luego regresé a Damasco.
allí en Damasco, después de 3 años, después de que Pablo cambió totalmente de ser una persona legalista de la cuestión de la ley, ahora viene con otra doctrina que es la de la gracia. Entonces Pablo llega de nuevo a Damasco y choca totalmente con los fariseos, choca con los cristianos, porque los cristianos le tenían pavor. Entonces llega el que los había perseguido durante mucho tiempo y él les explica y todo. Entonces empieza a predicar y se echa de enemigos a los fariseos y lo tienen que sacar de la ciudad, por el muro de la ciudad, en una canasta. Lean la historia. Lo tienen que sacar en una canasta y sale huyendo. Después de ahí, él va a Jerusalén y él va a conocer a Pedro y a Santiago. Y esa es la historia así en general de Pablo. Ahora vamos a 1 Corintios 11 al 22. 1 Corintios 11 al 22. Uno de los objetivos que tenía el desierto de Pablo fue que tenía que demostrarles de que el evangelio, las buenas nuevas que traía Pablo, no venían de hombre. No se las había enseñado ningún apóstol, no se las había enseñado ningún maestro, no se las había enseñado ningún rabino, sino que venían directamente de Jesús. 1 Corintios 11, 23. Dice, estamos en la Santa Cena, pero esta frase a mí me llama mucho la atención. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Él está diciendo que lo que lo recibió de Jesús. Por parte de Jesús. Lo que recibí del Señor les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y ahí está todo lo que sigue. Entonces, esta frase, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Entonces, el desierto por el cual estuvo Pablo pasando era un desierto necesario por parte de Dios. Dios lo llevó ahí porque lo quería preparar. Entonces, este desierto es un desierto diferente. Este desierto es para todos aquellos a los que Dios va a usar. A los que Dios va a usar, Él se los va a llevar a un desierto. Y Él va a tratar con estas personas. Y va a transmitirle la palabra de Dios. No cosas nuevas, porque ya todo está aquí en la Escritura. Pero tiene que desaprender todas las doctrinas de hombre y basarse en la Escritura. Dios entonces lo apartó para que desaprendiera tanta doctrina y aprendiera las buenas nuevas. Por eso él tuvo esa convicción, esa entrega, eso de ir a las naciones y pasar por todas las situaciones incómodas por las que pasó, persecución, azotes, que lo apalearon, todas las cosas que él pasó, naufragios, todo lo que pasó fue por transmitir lo que de Jesús recibió. Entonces, esto es importantísimo para todo aquel que quiere servir, para todo aquel que quiere ser útil. Y yo creo que ahí debemos estar todos. Todos debemos
de querer ser útil para el Señor. Porque para eso debemos entender que para eso nacimos. Si estás pasando por un desierto, ahorita, actualmente, pregúntale a Dios: heme aquí, Padre, tu siervo, tu sierva escucha. Quizás vas a recibir instrucciones, quizás vas a recibir, no digo que voz audible, pero así como te habla a través de las Escrituras, como el ejemplo de Carla, así como el Señor le transmitió, y yo conozco esa sensación que sintió Carla, la conozco porque dices, lo estás viendo y dices, wow, esto es para mí. Y te apasionas y quieres contarlo y empieza una revolución en tu mente, en tu espíritu. Pero eso solamente te pasa cuando que tienes hambre. Cuando vas leyendo con profundidad y cuando has estado orando. Porque no es así. Tienes que pasar por esto. Te tiene que estar en el taller de Dios. Entonces, vas entendiendo. Y gloria a Dios porque estas enseñanzas sobre el desierto han hecho entender a muchos que el desierto es muy necesario. Y hoy con esto vas a entender que en el desierto Dios te va a restaurar, Dios te va a componer, Dios te va a quitar piezas, te va a poner piezas, Dios te va a tunear. Vas a salir, si llegaste con 3 cilindros, vas a salir con 12 cilindros. Si llegaste todo ponchado al taller, vas a salir con unas llantas. Vas a salir todo bien, con los muelles buenos, amortiguadores, todo vas a salir restaurado. Entonces, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Aquí viene una frase importantísima, una de las frases más profundas y más difíciles de entender por los cristianos. Pablo lo entendió perfectamente, tan lo entendió que lo escribió, pero es difícil que los cristianos lo entiendan, porque siguen viviendo sus vidas anteriores, les hacen unos cambios ahí, pero en realidad siguen siendo ellos. Pablo escribió, dice Gálatas 2, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa palabra no se formó, esa frase no la escribió Pablo de la noche a la mañana. Para que esto surgiera, para que Pablo lo pudiera escribir, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, mundo, yo ya no existo. Ahora el que existe en mí es Cristo. Ando en este estuche, porque no puedo cambiar de estuche. Pero lo que yo hago lo hago por Cristo, vivo para Cristo. Estoy utilizando este taxi que me mueve, pero lo que hago, lo hago para Cristo, porque yo ya no vivo, yo ya no cuenten conmigo, ahora es Cristo. Para que esto pasara, Pablo tuvo que haber pasado por todas las situaciones que pasó, y ese desierto por el que él pasó, le dio la fuerza necesaria, le dio la fe necesaria, la convicción necesaria para pasar por todas las cosas, hasta ese lugar donde llegó, a Roma, donde lo encarcelaron y después murió. Y murió de una forma trágica. Dio su vida porque ya no vivía él,
sino que todo lo que hacía lo hacía para Cristo. Amén. Entonces, para que nosotros podamos también decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, tuviste que haber pasado muchos desiertos, de muchos tipos. Aquí estamos viendo el desierto de Agar, que son desiertos de tipo familiar, comunes. Yo creo que puede ser el más común. El desierto también de Elías, que también es común, que es el de cuando estás en peligro de muerte. Y el desierto de Pablo, que es un desierto cuando Dios te va a usar, cuando vas a ser para lo que fuiste hecho, para lo que naciste, cuando ya vive Cristo en ti, todo es motivo de alabanza, todo es motivo de adoración. Disfrutas todo, no es necesario que se te ande arreando. O sea, porque ya tus prioridades cambiaron, todo cambió. Cuando cambian tus prioridades, ahorita escuchaba hablar a Gloria y decía, ahora ya fácilmente es domingo, lunes y martes y miércoles. O sea, facilito. O sea, porque el domingo yo creo que es el día que menos se nos dificulta a todos los que estamos aquí de reunirnos. El lunes, ahí de oración, ay no, tengo muchos compromisos. Martes, miércoles, mujeres. Y el viernes, yo creo que también para muchos esperan el viernes. Pero eso es lo que hace cambian las prioridades. Y cuando eso empieza a cambiar, ya te das cuenta de que ya dices, ya sales con una Biblia. Bueno, antes. Ahora ya se está perdiendo eso. Por el celular. Ya, no digo que lo estén tomando ahorita. Digo que antes, hace unos 10 años todavía, o sea, salías de tu casa y la gente salía con Biblias. Entonces los vecinos, ahí van los hermanos. Y te identificaban. Hace 15 años más. Pero ahora no. Nada más dicen, pues se bañó. Ahí va bien cambiadito. Pero no te ven con la Biblia. No, ya no se regresan. ¡Ay, espérame! Se me olvidó la Biblia. Ya no. Todo se les puede olvidar menos el celular. Entonces el celular siempre lo traen. Entonces hay muchísimas cosas, mis hermanos, que vamos a cambiar gracias a la palabra, gracias a estos ejemplos que tenemos aquí en la Biblia, que son ejemplos para ti, son ejemplos para la iglesia, y que esto nos tiene que hacer entender que los desiertos son para nosotros, y también, como aprendimos la predicación pasada, es para que tú ores, para que pidas desiertos para tus seres queridos. Amén. No hay que tener miedo. No hay que tener, porque si le tienes miedo a los desiertos, le tienes miedo a Dios. Y no es lo mismo como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ahí ya lo hemos visto muchas veces, ahí se refiere a un respeto profundo. Ese es el principio de la sabiduría. Si quieres ser sabio, tienes que tener un respeto súper profundo a las escrituras, a todo lo que es de Dios. Si tú respetas las escrituras, Dios te va a hablar.
Si tú tomas las escrituras a la ligera, pues no va a pasar nada. Si las tomas por obligación, porque tengo que, porque es una condición que me ponen, entonces no funciona. Esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entra y penetra hasta el tuétano de los huesos cuando hay un respeto profundo por las cosas de Dios. Cuando ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y entonces todas esas cosas empiezan a cambiar dentro de ti. Y ese dominio propio por el que muchos se meten en problemas, porque no pueden dominar sus impulsos, y que los ha llevado a situaciones familiares, a situaciones personales, a situaciones laborales feas. Entonces, ¿por qué? Por falta de dominio. Pero la palabra de Dios te promete que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Entonces, cuando tú eres una nueva criatura, cuando ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, entonces el Espíritu Santo te hace hacer cosas santas. Y una de esas cosas santas es de que ya te dominas a ti mismo, ya no te controla ningún vicio, no te controla nada, ningún exceso, nada. Tú te controlas porque es Cristo el que vive. Ya tú, ese hombre, esa mujer que no tenía gobierno sobre sí mismo, ya no existe. Amén. Muy bien, vamos a orar. Quiero que me ayudes y des gracias a Dios. Quiero que me ayudes y des gracias a Dios por la palabra que has recibido.